Sinué el egipcio, de Mika Waltari. Libro 9. La cola de cocodrilo. Capítulo 1. Así fue como llegué a ser hombre, y no era ya ningún muchacho cuando llegué a Simira después de 3 años de ausencia. El viento marino disipó los vapores de la embriaguez, dio claridad a mis ojos y restauró la fuerza de mis miembros, de manera que comía y bebía y me comportaba como los demás, aunque no hablase tanto, porque era más solitario todavía que antes. Y no obstante, la soledad es el patrimonio de la edad adulta. Así ha sido siempre establecido. Pero yo había sido solitario desde mi infancia y extraño al mundo desde que abordé a las riberas del Nilo. Y no tuve que acostumbrarme a la soledad como tantos otros, sino que la soledad era para mí un hogar y un refugio en las tinieblas. De pie, a proa, frente a las olas verdes y azotado por un viento que alejaba todos los vanos pensamientos, veía a lo lejos unos ojos que parecían el claro de luna sobre el mar, y oía la risa caprichosa de Minea, y la veía bailar sobre las eras arcillosas de Babilonia, con una túnica ligera, joven y flexible, como un junco. Y esta imagen no me causaba ya pena ni dolor. Era un tormento delicioso como el que se experimenta al despertar, cuando se evoca un sueño nocturno más bello que la realidad. Por esto, me alegraba de haberla encontrado en mi camino, y no hubiera renunciado a ninguno de los instantes vividos con ella, porque sabía que sin ella mi medida no hubiera sido colmada. El mascarón de proa era de madera pintada, pero tenía un rostro de mujer, y sentía cerca de ella que mi virilidad era todavía fuerte, y que gozaría aún de muchas mujeres, porque las noches son frías para un solitario. Pero estaba seguro de que estas otras mujeres no serían para mí más que madera pintada e insensible, y que al estrecharlas entre mis brazos por la noche, en la oscuridad, no buscaría en ellas más que a Minea, el brillo de sus ojos claro de luna, el calor de su cuerpo delgado y el olor a ciprés de su piel. Y así me despedí para siempre de Minea, al lado de aquel mascarón de proa. En Simira, mi casa estaba en su sitio, si bien los ladrones habían forzado las ventanas, llevándose todo lo que valía la pena, y olvidé depositar en los graneros de la casa de comercio. Al prolongarse mi ausencia, los vecinos habían aprovechado el patio para arrojar las basuras y hacer sus necesidades, de manera que el hedor era espantoso, y las ratas reinaban en las habitaciones llenas de telarañas. Los vecinos no estuvieron muy encantados de verme, sino que me cerraron las puertas en las narices, diciendo: «Es egipcio, y todo el mal viene de Egipto». Por esto me instalé en la hostería, mientras Kapta ponía la casa en orden, y yo iba a la casa de comercio donde había depositado mis fondos. Puesto que al cabo de 3 años de viajes regresaba más pobre que antes, porque además de todo lo que había ganado con mi arte, había perdido el resto del oro de Horemheb, que quedó en manos de los sacerdotes de Babilonia a causa de Minea. Los ricos armadores quedaron muy sorprendidos al verme, y su nariz se alargó y se rascaron la barbilla, porque pensaban ya haber heredado mi parte. Pero me pagaron honradamente mis ganancias, porque si bien algunos barcos habían naufragado, otros habían reportado pingües beneficios, de manera que era mucho más rico a mi regreso que a mi marcha, y no tenía que preocuparme por mi vida en Simira. Y entonces, mis amigos los armadores me invitaron a sus casas, y me ofrecieron vino y bizcochos de miel, y me dijeron con aire embarazado: «Sinué, tú eres nuestro médico.
pero eres egipcio. Y si bien comerciamos gustosos con Egipto, no dejamos de ver con desagrado a los egipcios instalarse en nuestro país, porque el pueblo gruñe y está abrumado por los impuestos que tiene que pagar al faraón. Ignoramos cómo ha comenzado la cosa, pero ha ocurrido, ya que 2 egipcios han sido lapidados por las calles, y su osamenta arrojada al río, y se han lanzado animales muertos a sus templos, y la gente no quiere mostrarse en público con un egipcio. Tú, Sinué, eres nuestro amigo y te respetamos mucho a causa de tus curaciones. Por esto, queremos avisártelo, para que estés en guardia. Estas palabras me causaron la más profunda estupefacción, pues antes de mi partida, los sirios rivalizaban en su amistad por los egipcios y los invitaban a sus casas, y de la misma manera que en Tebas se imitaban las costumbres sirias, en Simira se copiaban las modas de Egipto. Y sin embargo, Kaptá confirmó estas declaraciones y muy excitado me dijo: algún malvado diablo ha penetrado sin duda alguna por el ano a los cimirianos, porque se comportan como perros enloquecidos y fingen no hablar el egipcio, y me han arrojado de la taberna donde había entrado para refrescar mi garganta, que estaba seca como el polvo, después de todas las pruebas pasadas por tu culpa, oh mi dueño. Me han arrojado por la puerta cuando han comprobado que era egipcio, y me han lanzado injurias, y los chiquillos excrementos de asno. Por esto me he metido en otra taberna, porque verdaderamente mi garganta estaba seca como un saco de esparto, y tenía muchas ganas de beber cerveza siria, que es fuerte, pero no dije una palabra, lo cual me fue muy difícil, como puedes imaginar, porque mi lengua es como un animal ágil que no puede permanecer quieto. En todo caso, sin decir palabra, metí mi paja en la jarra de cerveza y presté oído a lo que decían los demás bebedores. Decían que antaño Simira era una ciudad libre que no pagaba impuestos y que no quieren que sus hijos sean desde su nacimiento esclavos del faraón. Las demás villas sirias han sido también libres. Por lo tanto, habría que partir la cabeza a todos los egipcios y echarlos de Siria, y que esto es lo que tenían que hacer los amantes de la libertad, que no quisieran ser esclavos del faraón. He aquí las estupideces que decían. Y sin embargo, todo el mundo sabe que Egipto ocupa Siria por el bien de ésta, y que no saca de ella provecho alguno, sino que se limita a proteger a los sirios unos de otros, porque, abandonadas a sí mismas, las villas de Siria son como gatos monteses encerrados en un saco, y se querellan, se baten y se destrozan, de forma que la agricultura, la cría de ganado y el comercio van en decadencia. Esto lo saben todos los egipcios, pero los sirios hablaban de una alianza entre todas las ciudades de la Siria y se jactaban de su fuerza, y sus palabras acabaron asqueándome hasta el punto de que me eclipsé, mientras el dueño me volvía la espalda sin pagar mi gasto. No tuve necesidad de circular mucho tiempo por la ciudad para darme cuenta de la veracidad de las palabras de Kaptá. Cierto es que nadie me molestó, porque llevaba vestidos sirios, pero la gente que me conocía me volvía la cara, y los egipcios iban escoltados por guardias. A pesar de esto, los insultaban y les arrojaban frutas podridas y animales muertos. Pero yo no creía que fuese muy peligroso. Los sirios estaban manifiestamente enfurecidos por los nuevos impuestos. Pero esta excitación se desvanecería porque Siria sacaba de Egipto tanto provecho como ésta de ella, y no creo que las ciudades costeras pudiesen subsistir mucho tiempo sin el trigo de Egipto. Por eso hice instalar mi casa para recibir en ella a los enfermos, y curé a muchos, y muchos clientes volvieron,
porque la enfermedad y el dolor no se informan acerca de la nacionalidad del médico, sino de su habilidad. Pero aún así, a menudo mis clientes discutían conmigo y me decían: «Tú, que eres egipcio, dime si no es injusto que Egipto nos exija impuestos y se aproveche de nosotros y engorde a costa nuestra como una sanguijuela. La guarnición egipcia en nuestra ciudad es una ofensa, porque nos bastamos para mantener el orden y defendernos contra nuestros enemigos. También es injusto que no podamos reconstruir nuestras murallas y reparar nuestras torres si no consentimos en soportar los gastos. Nuestras autoridades son aptas para gobernarnos sin que los egipcios intervengan en la coronación de nuestros príncipes y en nuestra jurisdicción. Por Baal, que sin los egipcios seríamos un pueblo próspero y feliz, pero los egipcios caen sobre nosotros como la langosta, y vuestro faraón quiere imponernos un nuevo Dios, de manera que perdamos el favor de los nuestros». Yo no tenía muchas ganas de discutir con ellos, pero respondí, sin embargo: «¿Contra quién queréis construir murallas y torres, sino contra Egipto? Es cierto que en los tiempos de mis padres y de los vuestros, vuestra ciudad era libre en sus murallas, pero vertíais sangre y os empobrecíais en unas guerras interminables con vuestros vecinos, a quienes seguís detestando, y vuestros príncipes practicaban el arbitraje, de manera que ricos y pobres estaban sometidos a su capricho. Ahora, los escudos y las lanzas de los egipcios os protegen de vuestros enemigos, y la ley de Egipto garantiza los derechos de los pobres y los ricos». Pero ellos se excitaban, sus ojos se inyectaban en sangre, y con voz agitada decían: «Las leyes de Egipto son puro estiércol, y vuestros dioses una abominación. Si nuestros príncipes empleaban la injusticia y la violencia, cosa que no creemos porque es una mentira de los egipcios para hacernos olvidar nuestra libertad, eran por lo menos de los nuestros, y nuestro corazón nos dice que la injusticia en un país libre es preferible a la justicia en un país sometido». Y yo les contestaba: «No veo sobre vosotros las marcas de la esclavitud. Al contrario, engordáis y os jactáis de enriqueceros por la estupidez de los egipcios. Pero si fueseis libres, os robaríais los navíos y os cortaríais los árboles frutales, y vuestras vidas no estarían seguras durante los viajes por el interior del país». Pero se negaban a escucharme, me lanzaban su regalo y se marchaban diciendo: «En el fondo de tu corazón eres egipcio, aunque lleves vestiduras sirias. Todo egipcio es un opresor y un malhechor, y no hay egipcio bueno más que cuando está muerto». Por todas estas razones, no me encontraba a gusto en Simira, y comencé a entrar en posesión de mis créditos y a preparar mi marcha, porque según mi promesa, debía presentar mi informe a Horemheb. Tenía que regresar a Egipto, pero no me daba prisa, porque mi corazón se sentía presa de un extraño temblor al pensar que bebería de nuevo agua del Nilo. El tiempo pasaba, y los espíritus se calmaron un poco, porque una mañana se encontró en el puerto a un soldado egipcio degollado, y la gente se asustó tanto que todo el mundo se encerró en su casa y se restableció la tranquilidad. Pero las autoridades no consiguieron descubrir al culpable, y no ocurrió nada. De manera que los ciudadanos volvieron a abrir sus puertas y aumentó la aversión a los egipcios, y la gente no cedía ya el paso a los egipcios, sino que eran ellos los que tenían que apartarse y circular armados. Una tarde, mientras volvía del templo de Ishtar, al que iba algunas veces,
como el hombre sediento que apaga su sed sin mirar en qué pozo bebe, encontré unos sirios cerca de las murallas y dijeron: ¿no es un egipcio? ¿Vamos a permitir a este circunciso acostarse con nuestras vírgenes y profanar nuestros templos? Y yo les dije: vuestras vírgenes, que con justicia podrían llamarse con otro nombre, no miran el aspecto ni la nacionalidad del hombre, sino que pesan su placer con el peso del oro de su bolsa, cosa que no les censuro, puesto que voy a divertirme con ellas, y cuento hacerlo cada vez que me venga en gana. Entonces se cubrieron el rostro con sus mantos y se arrojaron sobre mí. Me derribaron y me golpearon la cabeza contra el suelo hasta el punto de que creí llegada mi última hora. Pero mientras me desvalijaban y me desnudaban para arrojar mi cuerpo al puerto, uno de ellos vio mi rostro y gritó: ¿no es acaso Sinué, el médico egipcio y amigo del rey Asiru? Se detuvieron, y yo les grité que los haría matar y arrojar sus cuerpos a los perros, porque me habían hecho daño, y estaba tan furioso que no pensaba siquiera en tener miedo. Entonces me dejaron, y me devolvieron mis ropas, y huyeron ocultándose el rostro, y yo no comprendía por qué obraban así, pues no tenían nada que temer de las vanas amenazas de un hombre solo. Capítulo 2. Algunos días más tarde, un mensajero detuvo su caballo ante mi puerta, lo cual era un espectáculo raro, porque un egipcio no monta nunca a caballo, y un sirio tan solo en raras ocasiones, y únicamente los rudos bandoleros del desierto utilizan esta montura, porque el caballo es un animal grande y violento que cosea y muerde si se trata de montarlo y hacer caer al jinete, mientras un asno se acostumbra a todo, incluso enganchado a un carro. Es un animal temible. Solo los soldados entrenados pueden dominarlo metiéndole los dedos en los agujeros de la nariz. Sea como fuere, un hombre a caballo se presentó ante la puerta de mi casa, y el caballo estaba cubierto de espuma, y la sangre manaba de su boca y se agitaba terriblemente. Por las ropas del hombre vi que venía de las montañas de los pastores, y leí en su rostro que estaba muy inquieto. Se precipitó tan bruscamente hacia mí que no tuvo apenas tiempo de tocarse la frente con la mano al inclinarse, y lleno de angustia me gritó: «Haz preparar tu litera, médico Sinué, y sígueme, con urgencia, porque vengo del país de Amurrú, y el rey Asiru me envía a buscarte. Su hijo está enfermo, y nadie sabe lo que tiene. El rey está encolerizado como un león en el desierto, y le rompe los miembros a todo el que se acerca a él. Toma tu caja de médico y sígueme deprisa. Si no, te rebanaré el cuello con este puñal, y tu cabeza rodará por la calle». «Tu rey no hará nada con mi cabeza», le dije yo, «porque sin cabeza no puedo curar a nadie. Pero te perdono tus palabras impacientes, y te seguiré, no a causa de tus amenazas, que no me causan ningún temor, sino porque el rey Asiru es mi amigo, y quiero ayudarlo». Mandé a Captá a buscar una litera y seguí al mensajero, y mi espíritu se alegraba porque estaba tan solitario que sería para mí un placer encontrar incluso a un hombre tan simple como Asiru, a quien había dorado los dientes. Pero cesé de gozar cuando llegamos al pie de una montaña y me instalaron con mi caja de médico en un carro de guerra, y unos caballos salvajes nos llevaron por entre las rocas y las montañas, de manera que yo esperaba romperme los miembros a cada instante, y lanzaba unos aullidos de miedo a mi guía, que se quedaba atrás con su caballo reventado, y yo esperaba a cada momento que se rompiera la nuca. Detrás de las montañas
me arrojaron con mi caja en otro carro con los caballos frescos, y yo no sabía ya si estaba de pie o cabeza abajo, y no me cansaba de gritar al conductor «¡Bandido! ¡Canalla! ¡Granuja!» y de darle puñetazos en la espalda en cuanto el camino era llano y me atrevía a soltar una mano del borde del carro. Pero al hombre no le inquietaba nada de esto. Tiraba de las riendas y hacía restallar el látigo, de manera que el carro saltaba por las piedras, y yo temía que las ruedas se soltasen. De esta manera, el viaje no fue largo, y antes de la puesta del sol, llegamos a la villa rodeada de murallas muy nuevas. Soldados armados velaban en ellas, pero la puerta se abrió ante nosotros y atravesamos la villa en medio del rebuzno de los asnos, los gritos de las mujeres y los chillidos de los chiquillos, derribando las cestas de frutas y rompiendo innumerables jarras de vino, porque el conductor no miraba por dónde pasaba. Pero cuando me bajaron del carro, no podía caminar. Me tambaleaba como un hombre ebrio, y los guardias me llevaron al palacio de Asiru, sosteniéndome por debajo de los brazos, mientras los esclavos corrían con mi caja. Apenas llegado al vestíbulo, que estaba lleno de armaduras y escudos, de plumas y de colas de león en las puntas de las lanzas, vi a Asiru precipitarse hacia mí, aullando como un elefante herido. Había desgarrado sus vestiduras y lacerado su rostro con las uñas. ¿Por qué habéis tardado tanto, bandidos, canallas, babosas?, rugió, mesándose la barba rizada, de manera que los lazos dorados que la adornaban volaron por el aire como relámpagos. Golpeó con el puño a los conductores que me sostenían y bramó como una fiera. ¿Por dónde habéis rondado, malos servidores, mientras mi hijo se muere? Pero los conductores se defendieron diciendo: hemos corrido tanto que muchos de los caballos están reventados y hemos cruzado las montañas más aprisa que los pájaros. Todo el mérito es de este médico, pues ardía en deseos de llegar para curar a tu hijo, y nos animaba con sus gritos cuando estábamos cansados, y nos daba puñetazos cuando la velocidad disminuía, lo cual es increíble por parte de un egipcio. Jamás, ¿puedes creernos?, se ha venido tan deprisa desde Simira a Amurrú. Entonces Asiru me abrazó efusivamente y llorando dijo: sanarás a mi hijo, lo curarás, y cuanto poseo es tuyo. Pero yo le dije: permíteme primero ver a tu hijo, para saber si puedo curarlo. Me llevó rápidamente a una gran habitación, donde una estufa despedía un fuerte calor, a pesar de que estábamos en verano. En medio había una cuna, en la cual lloraba un niño de apenas 1 año, envuelto en telas de lana. Lloraba con tanta fuerza que tenía el rostro violáceo, y el sudor brotaba de su frente, y tenía la espesa cabellera negra de su padre, pese a ser tan pequeño. Lo examiné y vi que no tenía nada grave, pues si hubiese estado a punto de morir, no hubiera chillado tan fuerte. Miré a mi alrededor y vi, echada al lado de la cuna, a Keftiu, la mujer que había regalado a Asiru, y estaba más gorda y más blanca que nunca, y sus carnes abundantes temblaban mientras en su dolor golpeaba el suelo con su frente, gimiendo. En todos los rincones de la habitación, esclavas y nodrizas gemían también, y estaban cubiertas de golpes y chichones. Tanto las había apaleado a Asiru en su impotencia para curar a su hijo. Nada temas, Asiru, le dije, tu hijo no morirá, pero deseo lavarme antes de auscultarlo, y llevaos esta maldita estufa porque aquí se ahoga uno. Entonces Keftiu levantó bruscamente la cabeza y, asustada, dijo:
El niño tendrá frío. Después me miró largamente y me sonrió. Se levantó para reparar el desorden de sus cabellos y sus ropas, y me sonrió de nuevo diciéndome: «Sinué, ¿eres tú?». Pero Asiru se retorcía las manos y gritaba: «Mi hijo no come, vomita todo lo que toma, su cuerpo está ardiendo desde hace 3 días y llora continuamente, de manera que mi corazón se parte al oírlo llorar así». Le pedí que despidiese a las nodrizas y las esclavas, y me obedeció, olvidando su dignidad real. Después de haberme lavado, desnudé al chiquillo y le quité todas aquellas telas de lana, y mandé abrir la ventana para renovar el aire. El chiquillo se calmó en el acto y comenzó a remover sus regordetas piernas. Le toqué la barriga y el cuerpo, y después, al ser asaltado por una duda, le metí el dedo en la boca y vi que había adivinado. El primer diente había atravesado la encía como una perla blanca. Entonces dije vivamente: «Asiru, Asiru, para esta insignificancia has traído aquí con tus caballos salvajes al mejor médico de toda Siria». Porque sin jactancia puedo decir que he aprendido muchas cosas durante mis viajes por los diferentes países. Tu hijo no corre peligro alguno, pero es tan impaciente y rabioso como su padre, y quizá tenga un poco de fiebre, pero desaparecerá. Y si ha vomitado, ha obrado muy cuerdamente, porque lo habéis atracado demasiado de leche grasa. Keftiu debe desmamarlo sin tardar, porque si no, en breve le va a morder los pezones, lo cual, imagino, no te causaría ningún placer, pues supongo que quieres gozar todavía de tu mujer. Debes saber, pues, que tu hijo no ha hecho más que berrear de impaciencia, esperando su primer diente, y si no me crees, míralo tú mismo». Abrí la boca del chiquillo, y Asiru se llenó de alegría, batió palmas y bailó alrededor de la habitación, golpeando el entarimado con los pies. Mostré también el diente a Keftiu, y me dijo que no había visto nunca un diente de criatura tan bello. Pero cuando quiso volver a poner los pañales al niño, se lo prohibí, y no autoricé más que una túnica de lino. Asiru cantaba y bailaba, y golpeaba el suelo con los pies, y no experimentaba la menor vergüenza por haberme molestado para tan poca cosa. Pero quiso hacer admirar el diente por los nobles y los jefes, e invitó a los guardianes a verlo, y todos se apretujaron alrededor de la cuna, haciendo chocar sus lanzas y sus escudos, tratando de meter sus dedos sucios en la boca del príncipe. Pero yo los eché y rogué a Asiru que pensase en su dignidad y se mostrase razonable. Asiru quedó confuso y dijo: «Verdaderamente he olvidado quizá mi dignidad, pero he velado varias noches al lado de la cuna, con el corazón angustiado, y debes comprender que es mi primer hijo, mi príncipe, la joya de mi corona, mi leoncito, que llevará la corona de Amurrú después de mí, y gobernará numerosos pueblos, porque verdaderamente quiero acrecentar mi reino para que mi hijo tenga una bella herencia y elogie el nombre de su padre. Sinué, no sabes cuán agradecido te estoy por haber quitado esta piedra de mi corazón, porque tienes que reconocer que no has visto jamás una criatura tan vigorosa, a pesar de que hayas viajado por numerosos países. Mira un poco sus cabellos, estas crines negras de león sobre su cabeza, y dime si has visto alguna vez una cabellera como esta en un niño de su edad. ¿Has visto también que su diente es como una perla, clara y perfecta? Y mira su vientre y sus miembros, que son como pequeños toneles. Toda esta charla me fastidió,
hasta el punto que dije al rey que se fuese al diablo con su hijo, y que mis miembros estaban destrozados por el fatigador viaje, y que no sabía todavía si estaba de pie o sobre mi cabeza. Pero él me acarició y me cogió por los hombros y me ofreció platos variados en fuentes de plata, y cordero asado, y leche agria cocida en grasa, y vino en una copa de oro, de manera que me repuse y lo perdoné. Estuve varios días en su casa, y me colmó de regalos abundantes, así como oro y plata, porque se había enriquecido mucho desde nuestro encuentro. Pero no quiso decirme cómo su país, tan pobre antes, había conseguido enriquecerse también, y se limitó a sonreír con su barba rizada, diciendo que la mujer que yo le había regalado le había dado suerte. Keftiu se mostró también amable conmigo, respetándome seguramente por el recuerdo del palo con el que había comprobado a menudo la solidez de su piel, y me seguía por todas partes sonriéndome gentilmente, balanceando sus carnes opulentas. La tersura de su piel había deslumbrado a todos los jefes de Asirio, porque a los sirios les gustan las mujeres enormes, al contrario de los egipcios, que difieren también de ellos sobre este particular. Por eso los poetas amorritas han escrito poemas en su honor, y se cantan con una voz lánguida, repitiendo siempre las mismas palabras, e incluso sobre las murallas los guardianes celebran sus encantos, de manera que Asiru estaba orgulloso de ella, y la amaba tan apasionadamente que iba raramente a ver a sus otras esposas, y tan solo por cortesía, porque había tomado por esposa a las hijas de sus jefes, a fin de atraerse así también a los padres. Yo había viajado tanto y visto tantos países que él sintió la necesidad de jactarse de su realeza, y me reveló muchas cosas que seguramente lamentó más tarde haberme comunicado. Así, me enteré de que habían sido precisamente sus emisarios quienes me habían atacado en Simira para arrojarme al agua, y de esta manera se enteró de mi regreso a Siria. Deploró vivamente el incidente y dijo: habrá que matar todavía muchos egipcios y lanzar al puerto muchos cadáveres de soldados antes de que Simira, Biblos, Sidón y Gaza comprendan que el egipcio no es invulnerable ni inviolable. Los mercaderes sirios son tremendamente prudentes y sus príncipes unos cobardes, y los pueblos lentos como bueyes. Por esto los más ágiles deben ponerse a la cabeza del movimiento y dar el ejemplo. Y yo le pregunté: ¿por qué obras de esta forma? ¿Y por qué detestas tanto a los egipcios, Asiru? Acarició su barba rizada y, dirigiéndome una mirada de astucia, dijo: ¿quién pretende que detesto a los egipcios, Sinué? Tampoco te detesto a ti, pese a que seas egipcio. También yo he vivido mi infancia en el palacio dorado del faraón, como mi padre antes que yo, y como todos los príncipes sirios. Por esto conozco las costumbres egipcias, y sé leer y escribir, pese a que mis maestros me hayan tirado de los cabellos y golpeado los dedos más que a los otros discípulos, porque era sirio. Pero a pesar de esto, no detesto a los egipcios, porque he aprendido con ellos muchas cosas, y podré regresar a su tierra cuando sea ocasión. Deberías saberlo. Un señor y un soberano no detesta a nadie, ni ve diferencia entre los pueblos, pero el odio es una potente palanca entre sus manos, más potente que las armas, porque sin el odio los brazos no tienen fuerza para levantar las armas. Yo he nacido para mandar, porque por mis venas corre sangre de los reyes de Amurrú, y con los hicsos mi pueblo dominó un día todos los países de un mar a otro. Por esto me esfuerzo en fomentar el odio entre Siria y Egipto, y en soplar entre las ascuas
que se van enrojeciendo lentamente, pero que una vez inflamadas, destruirán todo el poderío egipcio sobre Siria. Por esto, todas las villas y tribus de Siria deben aprender a saber que el egipcio es más miserable, más haragán, más cruel, más infame, más codicioso y más ingrato que el sirio. Todos tienen que aprender a escupir de desprecio al oír pronunciar el nombre de Egipto y ver en los egipcios unos opresores inicuos, unas sanguijuelas ávidas, verdugos de mujeres y niños, a fin de que su odio sea suficientemente fuerte para mover las montañas. Pero todo esto es falso, como sabes muy bien, le hice observar. Tendió las manos con la palma hacia arriba y dijo: ¿Qué es la verdad, Sinue? Después de haberse impregnado de la verdad que yo les inculco, estarán dispuestos a jurar por todos los dioses que es cierto. Y si alguien pretende probarles lo contrario, lo matarán como si fuera un blasfemo. Tienen que pensar que son los más fuertes, los más bravos y los más justos del mundo, y amar la libertad más que el hambre, la muerte y las privaciones, a fin de estar dispuestos a pagar su libertad a cualquier precio. He aquí lo que les enseño, y son muchos ya los que creen mi verdad, y cada creyente convierte a otras personas, y pronto el fuego se extenderá oculto por todo Siria. Es también una verdad que Egipto trajo a Siria la sangre y el fuego, y por la sangre y el fuego será expulsado de ella. ¿Cuál es la libertad de la que les hablas?, le pregunté, porque sus palabras me llenaban de temor por Egipto y todas las colonias. De nuevo me mostró las palmas de sus manos, diciendo con benevolencia: la libertad es una palabra complicada, y cada cual le da el significado que quiere. Pero esto importa poco, mientras la libertad no está conseguida. Para llegar a la verdad hay que ser muchos, pero una vez adquirida, es mejor no compartirla con nadie y reservarla para uno solo. Por esto creo que el país de Amurrú tendrá un día el honor de ser llamado la cuna de la independencia siria. Puedo también decirte que un pueblo que cree todo lo que le cuentan es como un rebaño de bueyes llevado con las picas, o como un rebaño de corderos que sigue al carnero sin preguntarse a dónde lo lleva. Quizá yo sea tanto la pica como el carnero. Creo verdaderamente que eres un auténtico carnero, le dije, puesto que hablas así, porque tus palabras son peligrosas. Y si el faraón se entera de ellas, podría enviar sus carros de guerra y sus lanceros contra ti, para destruir tus murallas y ahorcarte en la proa de su navío con tu hijo al regresar a Tebas. Pero Asiru se limitó a sonreír y dijo: creo no tener que temer nada del faraón, porque he aceptado de su mano la cruz de vida y elevado un templo a su Dios. Por esto tiene plena confianza en mí, mucha más que en ninguno de sus enviados y comandantes de guarnición que creen todavía en Amón. Voy a enseñarte algo que te divertirá. Me llevó cerca de un muro y me mostró un cuerpo colgado cabeza abajo sobre el que pululaban las moscas. Si te fijas bien, verás que este hombre está circunciso, y es un egipcio. Era incluso un recaudador del faraón, y tuvo la osadía de venir a mi palacio a preguntarme por qué mi tribu llevaba un retraso de algunos años. Mis soldados se divirtieron mucho con él antes de colgarlo por su desfachatez. Con este acto he conseguido que en adelante los egipcios se abstengan de atravesar mi país, y los mercaderes prefieren pagarme los derechos a mí y no a ellos. Comprenderás lo que esto quiere decir cuando te diga que Megido
está en mi poder, y me obedece a mí, y no a su guarnición egipcia, que se oculta en el fuerte y no se atreve a mostrarse por las calles. Que la sangre de este desgraciado caiga sobre tu cabeza, dije yo asustado. Tu castigo será terrible, porque en Egipto se puede bromear con todo, menos con los recaudadores del faraón. He expuesto simplemente la verdad sobre este muro, dijo Asiru con satisfacción. Naturalmente, el asunto fue objeto de largas investigaciones, y he accedido con gusto a redactar cartas y tablillas, y he recibido también un gran número, que conservo cuidadosamente numeradas, en mis archivos, a fin de poder hacer referencia a ellas al escribir nuevas epístolas, hasta que pueda edificar con ellas un baluarte para protegerme. Por el Baal de Amurrú, he conseguido ya embrollar el asunto hasta un punto que el gobernador de Megido maldice el día de su nacimiento desde que lo asedio a tablillas para que me dé satisfacción del agravio infligido por el recaudador. Con la ayuda de numerosos testigos, he conseguido probar también que este hombre era un asesino, un ladrón y un prevaricador. He probado que violaba a las mujeres en los pueblos, blasfemaba sobre los dioses de Siria y había profanado el altar de Atón con mi propia ciudad, lo cual bastará para ganar la decisión del rey. ¿Comprendes, Sinue? La justicia y la ley escritas sobre las tablillas de arcilla son lentas y peliagudas, y los asuntos se complican a medida que las tablillas de arcilla se amontonan delante de los jueces. Y al final, ni el mismo diablo llegaría a desenmarañar las cosas y descubrir la verdad. En esta materia soy más fuerte que los egipcios, y pronto seré también más fuerte que ellos en otros aspectos. Pero cuanto más me hablaba, más pensaba en Horemheb, porque estos dos hombres se parecían y eran soldados natos. Asiru tenía más años y estaba más corrompido por la política seria. No le creía capaz de gobernar grandes pueblos y me decía que sus proyectos databan de los tiempos de su padre, cuando Siria era un palpitante nido de serpientes, mientras los reyezuelos se disputaban el poder y se asesinaban. Antes de que Egipto hubiese pacificado el país y dado a los hijos de los reyes una buena educación en la mansión dorada del faraón para civilizarlos. Traté también de exponerle que no tenía una idea del poderío de Egipto ni de sus riquezas, y lo puse en guardia contra un exceso de confianza, porque un saco puede llenarse de aire, pero si se le hace un agujero, se deshincha y pierde su grosor. Pero Asiru se rió mostrando sus dientes dorados, y para hacer ostentación de sus riquezas, me hizo servir cordero asado en fuentes de plata. Pero cuanto más me hablaba, más pensaba en Horemheb, porque estos dos hombres se parecían y eran soldados natos. Asiru tenía más años y estaba más corrompido por la política siria. No le creía capaz de gobernar grandes pueblos y me decía que sus proyectos databan de los tiempos de su padre, cuando Siria era un palpitante nido de serpientes, mientras los reyezuelos se disputaban el poder y se asesinaban, antes de que Egipto hubiese pacificado el país y dado a los hijos de los reyes una buena educación en la mansión dorada del faraón para civilizarlos. Traté también de exponerle que no tenía una idea del poderío de Egipto ni de sus riquezas, y lo puse en guardia contra un exceso de confianza, porque un saco puede llenarse de aire, pero si se le hace un agujero, se deshincha y pierde su grosor. Pero Asiru se rió, mostrando sus dientes dorados, y para hacer ostentación de sus riquezas, me hizo servir cordero asado en fuentes de plata. Su cuarto de trabajo estaba en efecto lleno de tablillas de arcilla,
y los mensajeros le llevaban cartas de todos los rincones de Siria. Recibía también mensajes de los reyes hititas y de Babilonia, pero no me permitió leerlas, lo cual no le impidió jactarse de ellas. Me interrogó sobre el país de los hititas y Katushash, pero comprobé que sabía tanto como yo. Los enviados hititas iban a verle y conversaban con sus jefes y sus soldados, y viendo todo aquello, le dije: el león y el chacal pueden perfectamente entenderse para cazar a medias, pero ¿has visto alguna vez al chacal recibir los mejores pedazos del botín? Se rió mostrando sus dientes de oro y dijo: tengo como tú un vivo deseo de instruirme, pero no he podido viajar como tú, que no tienes preocupaciones administrativas y eres libre como el pájaro. No hay mal alguno en que los oficiales hititas enseñen a mis jefes el arte militar, porque tienen armas nuevas y una gran experiencia. No puede ser más que útil para el faraón, porque si estalla una nueva guerra, Siria será de nuevo el escudo de Egipto por el norte, y este escudo se ha visto más de una vez ensangrentado, de lo cual nos acordaremos cuando llegue el momento de ajustar cuentas entre Siria y Egipto. Mientras me hablaba de la guerra, yo pensaba otra vez en Horemheb, y le dije: hace ya tiempo que abuso de tu hospitalidad, y desearía regresar a Simira, si pones a mi disposición una litera, porque no volveré a subir jamás a estos terribles carros de guerra. Pero Simira no me gusta, y he chupado ya quizá demasiado la sangre de esta pobre Siria, de manera que me propongo regresar a Egipto a la primera ocasión. Por esto, quizás estaremos mucho tiempo sin vernos, porque el recuerdo del sabor del agua del Nilo me es delicioso a la boca, y me contentaré con beberla durante el resto de mis días, después de haber visto mucho mal en este mundo y haber recibido de ti también una lección. Y Asiru dijo: del mañana nadie está seguro, y en la piedra que rueda no se cría musgo. La inquietud que brilla en tus ojos te impedirá permanecer mucho tiempo en ninguna parte. Pero elige una mujer, la que quieras, en mi país. Te haré construir una casa en la villa, y no tendrás que arrepentirte de haber practicado la medicina aquí. Bromeando, le dije: el país de Amurrú es el más inicuo y odioso de la tierra. Su Baal es un horror, y sus mujeres apestan a cabra. Por esto siembro el odio entre Amurrú y yo, y trepanaré a quien dijere bien de él, y haré además muchas otras cosas que no puedo enumerar aquí, porque no me acuerdo de ellas, pero cuento con escribir, sobre tablillas numeradas, que has violado a mi mujer y robado los bueyes que jamás he poseído, y que te has entregado a la magia a fin de que te cuelguen cabeza abajo, y saquearé tu casa y me llevaré tu oro para comprar 100 veces 100 jarras de vino a fin de beber a tu salud. El palacio resonó bajo sus carcajadas, y sus dientes de oro brillaban entre su barba rizada. Bajo este aspecto acude a mi mente durante los malos días. Pero nos separaremos, amigos. Nos separamos, amigos. Y me dio una litera y numerosos regalos, y sus soldados me escoltaron hasta Simira para evitarme todo incidente en el curso del camino. Cerca de la puerta de Simira, una golondrina pasó veloz sobre mi cabeza, y mi espíritu se inquietó, y la calle me abrazaba los pies. Por esto, en cuanto hube llegado, le dije a Captá: vende esta casa y prepara nuestros equipajes, porque nos vamos a Egipto.